Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde compartimos este misterio de la palabra de Dios, que se encuentra en el texto de la Biblia. Recordemos que cuando hablamos de la Biblia hablamos de un conjunto de libros, sería más una biblioteca, que se escribe en un periodo de más o menos 1200 años, de el primer texto al último texto. No es Génesis el primer texto, evidentemente, ¿no? Pero desde el primer texto escrito hasta el último, o sea, desde Job hasta el Apocalipsis, hay más o menos 1200 años. Y lo interesante es cómo en unos textos escritos con palabras humanas, con lenguaje humano, textos humanísimos, está el misterio de la palabra de Dios. Un misterio que es semejante a la encarnación de la palabra en María. La encarnación de la palabra en María es análoga a la encarnación de los textos en la palabra de Dios. Es análoga a la encarnación de Cristo en la palabra y de Cristo en María. Recordar también que los textos bíblicos, la palabra texto, texere, viene de tejido, tejer. Y un tejido tiene muchos hilos. Entonces, como los textos bíblicos tienen hilos muy humanos e hilos de revelación de Dios, hay que saber encontrar los hilos de la revelación divina en medio de los hilos humanos. Esta es la parte de la exégesis, de la hermenéutica y de la inspiración del Espíritu Santo, para que el lector, el estudioso de la palabra, pueda distinguir qué hilos son puestos en boca de Dios, pero son del hombre, y qué hilos son puestos en boca de Dios y son de Dios. Saber distinguir esto, ¿no? Hoy vamos a iniciar con la epístola de San Pablo a los Filipenses. Miraremos la introducción de esta carta. Vale siempre la pena ir a la introducción, conocer un poco el ambiente, el lugar, el contexto geográfico, histórico y cultural de esta carta. Por un lado, encontrar que precisamente la carta a los filipenses es escrita a Filipos, a una comunidad que es muy importante en Macedonia. Es muy importante. De Filipos, la que estamos estudiando ahora, a los Efesios, que estudiamos a las semanas anteriores, hay más o menos 429 kilómetros. Es decir, hay una distancia bastante larga. Pero mucho más larga es la distancia entre Roma y los Efesios, y Roma y los filipenses. Por esa razón es importante ver que Filipos es una ciudad importante de Macedonia y es una colonia romana. Donde estaban los romanos, ellos se ubicaban y hacían fortalezas que buscaban ser similares a las de Roma. Había sido evangelizada por Pablo entre el otoño del 48 y el verano del 49. Eso lo sabemos por Hechos de los Apóstoles. Él vuelve a pasar por allí en 2 ocasiones durante su tercer viaje, en el invierno del 54-55 y también en la Pascua del 56. O sea que va varias veces, por lo menos 3 veces va a Filipos. Los fieles de Filipos dieron muestras de un tierno afecto por Pablo. Se muestra también esto en los textos, hay una ternura por Pablo. Y también le enviaron socorros a Tesalónica, lo ayudaron cuando estuvo en Tesalónica,
en 4:16, luego en Corinto, lo vemos en 2 de Corintios también, 11:9, Pablo preso en Éfeso probablemente les escribe para agradecerles los nuevos subsidios que acaba de recibir. Es decir, algunas veces se decía que Pablo había escrito desde Roma, estando preso en Roma. Ahora se han dado cuenta que Pablo también estuvo preso en Éfeso por un tiempo. Entonces parece que allí le escribió desde Éfeso, y es más, se entiende más fácil porque está muy cerca, relativamente comparado con Roma, ¿no? Hoy se considera que esta epístola es el resultado de una agrupación de 3 cartas dirigidas a la comunidad. Es decir, a través del estudio lingüístico, literario, semiótico, se ha descubierto que en realidad son 3 cartas que se unieron en una sola. Después de un tiempo, las 3 cartas se ponen en una sola carta, se amalgaman, dirigida a esta comunidad. Una primera carta comprende el capítulo 4, 10, 20. La habría escrito Pablo al recibir los subsidios traídos por Epafrodito. La segunda carta comprende del 1 al 3:1, más 4, 2, 9 y 21, 23, que es una invitación a la unidad y a la perseverancia. La tercera y última comprende 3, 2, 4. Quiere decir que las cartas no estuvieron en orden, sino que cuando las cartas las enviaron y las unen temáticamente, no por el tiempo en que se enviaron, sino por temática. De tal manera que es una polémica contra los misioneros judeocristianos, aquellos que son cristianos o son seguidores de Yeshua, pero quieren seguir hacia atrás el judaísmo, volver al sábado, volver a la primacía de los mandamientos, incluso hasta la circuncisión. Además de esto, sea lo que sea de esta sugerente hipótesis de estudio, a nosotros nos interesa acercarnos al pensamiento de Pablo. Es importante que podamos acercarnos al pensamiento de Pablo. Es decir, ¿qué es lo que Pablo pensaba desde la estructura con que el escrito nos ha llegado a nosotros? El escrito que se ha transmitido para nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque, como he dicho otras veces, una cosa puede ser lo que se dice en un momento, en una cultura, en un tiempo, en un contexto, y lo que se entiende en otro contexto, en otra situación. Igual, entender cómo a veces frases que se dicen en el original, ya sea hebreo, ya sea griego, tienen unas construcciones idiomáticas que al traducirlas pueden cambiar de sentido. La vez pasada decía, bueno, sí, yo les digo, she is quite a lady. Tradúzcame eso. She is quite a lady. Uno lo traduce, ella es una chica quieta. Sin embargo, eso no es lo que significa la frase. She is quite a lady. Ella es una dama. En la frase idiomática gringa. Entonces, eso mismo pasa con la Biblia. Hay frases idiomáticas que no se pueden traducir sino conociendo el contexto lingüístico cultural de la época. Porque si traducen sin conocer ese contexto, se traduce mal. Y entonces no se va a entender lo que realmente quiso decir el autor. En esta carta, superando el tema de las 3 cartas unidas, ya eso se entiende, pero dejándolo a un lado ese tema, mirando la carta como está estructurada ahora y aparece en la Biblia, encontramos un primer punto, el saludo y acción de gracias. Entre el capítulo 1, del versículo 1 al 11. Es el formato propio de las epístolas paulinas.
Si ustedes se dan cuenta, las epístolas que ya hemos visto de Pablo, estas dos últimas sobre todo, la de los Efesios y esta, hay una estructura en la forma de saludar. Es una estructura que está muy bien definida y aparece en todas las cartas. Es el formato propio de la epístola paulina. Pero en esta, el lenguaje de la acción de gracias es más cercano, mucho más cercano, más familiar. Es la carta de un amigo que lleva en el corazón a quienes ha colaborado con él en la evangelización, tanto en Filipos como cuando Pablo se ha desplazado a otras ciudades, a otros lugares. Los han socorrido de manera material. Y fíjense que Pablo siempre dice que él no aceptaba la ayuda. Sin embargo, a ellos sí se las acepta. Esto indica que había una cercanía con esta comunidad. El segundo punto es la relación de Pablo con la comunidad de Filipos. ¿Qué relación había entre Pablo el evangelizador y Pablo el que ahora les escribe? Efesios 1 del 12 al 30. Eso desde Éfeso, ¿no? En Filipenses 1, 12, 30. Pero contratiempo, lo que él va a decir es que él tuvo un contratiempo en Éfeso. No va a decir que fue exactamente, después nos damos cuenta que fue que estuvo también preso y que desde ahí escribe, ¿no? Dentro del tono de una carta de amigo, les da a conocer su situación personal. Está preso en la cárcel de gobernador romano de Éfeso. Está preso en, la casa personal del gobernador. Pero este contratiempo está siendo beneficioso para el evangelio. O sea, Pablo tiene una mente positiva, que es precisamente lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Cuando en una comunidad nos abrimos al Espíritu Santo y dejamos de pelear con la historia, dejamos de querer hacer que la historia responda a mi querer, sino que dejamos que fluya la historia y que fluyan las cosas como deben ser, entonces la mente va a estar siempre positiva. Pablo está preso y sin embargo dice, este contratiempo es un beneficio para la causa del evangelio, pues ha dado ocasión de que se proclame ante los guardias y las autoridades y que los demás cristianos tomen ejemplo de la valentía, de la capacidad de un creyente de anunciar el evangelio a aquellos que lo han apresado, a aquellos que lo torturan, a aquellos que lo tienen sometido. ¿Ven? Entonces fíjense, poniéndolo en el tiempo de hoy, cuando hace par de semanas se dieron los acontecimientos que se dieron, ¿cuál sería la actitud de Pablo, de este Pablo que vemos aquí en ese momento? ¿Cómo hubiese habido la situación? Todo está mal, todo es un caos, todo es depresión y todo se va a caer. Sin embargo, Pablo hubiera dicho, este es un momento muy beneficioso, porque es una oportunidad para anunciar nuestra fe, para comunicar a Cristo, para comunicar la vida del Señor y anunciar el reino del amor aún a aquellos que nos tiran las piedras, aún a aquellos que nos insultan, aún a aquellos que nos puedan oprimir. Esa es la diferencia cuando uno se deja conducir por el Espíritu Santo, no por la emocionalidad, no por el ego. ¿Ven la diferencia? Una cosa es dejarme llevar por el ego, por la carne, lo que llama Pablo, por el ego que es pelea, contienda, juicio, odio, resentimiento. Eso es ego. Son frutos de la carne. Lo vimos en Gálatas capítulo 5. O dejarse conducir por el Espíritu, y los frutos son del Espíritu: alegría, paz, bondad,
soportar, dice magnanimidad, etcétera, ¿no? Dominio propio. Entonces Pablo está diciendo, esto ha sido provechoso porque he podido anunciar el evangelio a los guardias, a las autoridades, y los demás hermanos han visto en esto un ejemplo de fe. Es decir, mi vida en esta situación se ha vuelto ejemplo de fe. ¿Sí? Porque de pronto, si no hubiera hecho Pablo esto, hasta piquetean al gobernador. Hacen un piqueteo, aunque en el tiempo se hacía un piqueteo, lo mataban a todos, ¿no? Pero estoy haciendo, de pronto, ubicándolo en el tiempo de hoy. Le hubieran hecho un piqueteo. Suelta a Pablo que es inocente, no sé. No, Pablo dio ejemplo, dice. He evangelizado a los mismos que me han apresado. Entonces, ¿qué sucede? Dice, desde su situación crítica, pide a los filipenses que vivan de verdad su vida de comunión. Es decir, Pablo preso no se deja llevar por una situación de emocionalidad, no cae en el derrotismo, ya estoy vencido, ya no sirve de nada, ya lo que hago no funciona, no, todo lo contrario, empieza a escribir y los anima para que vivan su vida de comunión, unidos en el amor, con sencillez y en actitud de servicio de unos para con los otros. 2:1:5. El ejemplo de su vida debe ser el de Cristo. De aquí hay que tomar en cuenta algo. Dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. ¿Por qué dice Pablo esto? Y aquí vamos a detenernos un momento. Recuerden que nosotros hemos crecido en nuestro camino oyendo hablar de Cristo, del Mesías. Algunos saben que Cristo es un lenguaje y Mesías es otro lenguaje, no es el mismo. Que Cristo es griego, Christos, y que Mesías es hebreo, pero que ambos significan lo mismo, que en español significa ungido. Ungido en español, Christos en griego, Mesías o Mesías en hebreo. Es lo mismo. Entonces, por lo tanto, los bautizados, los que se bautizaban en el nombre de Cristo o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eran dos fórmulas que habían al principio, lo hacían para entrar a la comunidad del Mesías. Y entrando en la comunidad del Mesías, eran parte suya. Pero también siendo parte suya, se convertían en el mismo. De tal manera que cada cristiano, cada bautizado es ungido, es decir, es Christos, es Mesías. Cada bautizado es Cristo, es Mesías. Cada uno de ustedes es Cristo, es Mesías. El no entender estas cosas nos lleva entonces a algo muy, muy fuerte, y es que creemos que tener los pensamientos de Cristo es, yo me traigo los pensamientos de allá y los monto acá. No, es que yo soy Cristo. Es que yo soy el Mesías, porque soy el ungido. Porque todos fuimos bautizados y fuimos ungidos con el crisma, con un aceite de oliva que fue el mismo que Cristo fue ungido. El mismo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, dice el texto, ustedes sigan el ejemplo de su vida que debe ser el de Cristo. No es una mera imitación, aunque se usa muchas veces esta palabra, sino es un vivir en Cristo. Es decir, un vivir como ungido, un vivir como Mesías,
un vivir como Cristos. Es eso. Así dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y va a decir, ¿cuáles son los sentimientos de Cristo? Va a decir más arriba, vivan la sencillez y el amor. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo? Son el amor y la sencillez. Esos son los sentimientos de Cristo. Esta exhortación le da pie para introducir un himno que describe a Cristo. Recordemos que Cristo no es solo Jesús. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Formamos el Cristo total, cabeza y cuerpo. ¿Sí? Por eso al inicio, veremos cuando veamos ya la carta propiamente dicha, que Pablo los saluda como los santos de Filipos. Porque está muy claro que esa comunidad, que es comunidad del Mesías, es una comunidad mesiánica, todos son Cristo, forman un solo cuerpo con Cristo, cabeza. Y por tanto son un pueblo santo. Llamados a vivir, por lo tanto, como lo que Cristo mismo es, teniendo sus mismos sentimientos para vivir una vida cuyo modelo es la comunión. La comunión. Jesús, Dios y hombre en sintonía con la humanidad. El ser humano está en sintonía con la humanidad. El ser humano entra en sintonía con Cristo. Humanidad en sintonía consigo misma, humanidad en sintonía con Cristo, humanidad en sintonía con Dios. Se dan cuenta que esto ya nos está diciendo que el camino de fe no es un cúmulo de dogmas que hay que aprenderse, no es un cúmulo de normas que hay que aprenderse, no es un cúmulo de leyes que hay que vivir. No, la vida de fe cristiana es asumir lo que realmente soy. Soy Cristo, soy un ungido, soy Mesías, que es lo mismo. Soy parte del único Mesías, que es Cristo total, cabeza y cuerpo. Y por lo tanto participo de su misma santidad, lo que dice el Lumen Gentium 40, su misma vida divina. Es esto. Tengan entre ustedes, por tanto, esos sentimientos para que tengan la vida en comunión, en sintonía. Él se humilló. Humillarse no es lo que nosotros entendemos por humillarse, que es como una afrenta, una degradación. No. Es que humillarse viene de humildad. Y humildad viene de humus humilis, que significa a ras del suelo, así como rozando la tierra. Es decir, Cristo se humilló, se hizo servidor de todos, se hizo humilde, servidor de todos. Porque si no entiendo bien esto de humillarme, entonces voy a humillarme sufriendo. Tengo que humillarme y sufro. No, no es así. Es desde el amor, en la experiencia del amor, primero de ser amado, claro, de que Dios me ama profundamente, descubro que soy amor y me doy cuenta que no tengo otro camino como amor que servir. Y que ese servir es alegría. Entonces ahí se da la humillación. El servicio amoroso y alegre. Por ejemplo, para entenderlo bien, cuando una madre da luz a un niño, cada vez que ese niño o esa niña llora, la mamá corre para donde él y busca consolarle y le da a mamar y le busca el alimento siempre. Esa actitud de la mamá es un servicio que le hace a esa criatura, a ese hijo de Dios,
que está desprotegido, que es muy inocente, que es muy débil, muy frágil. Entonces ella lo auxilia, pero lo hace desde el amor. No está chacharreando porque tiene que darle, alimentarle, tiene que darle de mamar. No está chacharreando porque se despierta en la noche a cambiar el pañal. No está chacharreando. ¿Por qué? Porque lo hace desde el amor. Y al hacerlo desde el amor, le complace servirle a ese hijo, a esa hija. Pues eso mismo sucede desde el Evangelio. Cuando encontramos el amor de Dios y descubrimos que nos ama eternamente, y descubrimos que somos amor, entonces como Cristo empezamos a hacernos servidores de todos. Y dice, así Él cumplió el proyecto de Dios con todas sus consecuencias. ¿Cuál es el proyecto de Dios? El reinado del amor. El reinado del amor, que es el reinado de Dios. Es el proyecto de Dios. Es decir, que Dios reine en la humanidad. Y si Dios es amor, Dios es ternura, Dios es paz, Dios es alegría, es que reine el amor en la humanidad. Si el amor reina en la humanidad, en cada comunidad donde se va anunciando a Jesús, entonces lo que vendrá será la comunión. Porque todos tendrán los mismos sentimientos de Cristo. El amor y la sencillez. Esta exhortación le da pie para introducir ese himno que implica cómo es Cristo, cumplidor del proyecto de Dios, que culminó al resucitarle y constituirle Señor de toda la creación. Entonces Pablo va a decir, el proyecto de Dios es un amor tan grande que no se puede comprender. Tan grande que no se puede abarcar, tan grande que no puedo ni siquiera imaginarlo, porque mi limitación humana impide que pueda entender tanta grandiosidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, en Jesús, en el Hijo, hace presente su amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Por qué lo envió? Por amor. ¿Cómo lo envió? Como amor. ¿Para qué lo envió? Para amar. ¿Y cómo se desarrolló ese amar? En un servicio a los hermanos. En ese humillarse. Y luego, en ese humillarse hasta el final, hasta dar la vida, entonces lo resucita. Y lo constituye Señor, Kyrios. Dice, ahí se da el proyecto. Ahí se cierra el proyecto. Un proyecto que ya está culminado. No está por darse, ya está culminado. Y es Señor de toda la creación. Este fragmento del versículo 6 al 11 es probablemente un himno primitivo cristiano que cantaba la fe en alguna comunidad. Entonces Pablo lo transcribe y lo coloca como un himno tal como está hoy. El himno refleja el movimiento teológico frecuente en la Biblia, de la humillación a la exaltación. Es decir, solo el que se humilla será exaltado, y el que se exalte será humillado. Por eso el camino del servicio, y repito, humillación como amor que sirve. No es humillación que me dejo ofender y que me digan un montón de cosas y que me digan y que me golpeen. No va en esa línea de aguantar por dolor y porque hay que aguantar, no. Está en la línea del amor. Yo acepto mi historia desde el amor. Y desde el amor anuncio a Cristo. Además de esto, según el ejemplo de Cristo, los filipenses deben mostrarse obedientes al proyecto de Dios. Es decir, el proyecto de Dios, en síntesis, es Jesús, el primero de los hermanos, el hermano mayor, vino a mostrarnos cómo deben vivir todos sus hermanos. Es decir, el proyecto de Dios del que Pablo le habla a los filipenses que han de asumirlo, es que asuman la misma forma de vivir de Jesús, la misma.
Y para las comunidades de hoy también es lo mismo. Que las comunidades seamos obedientes al proyecto de Dios. ¿Sí? Ese proyecto de Dios como hijos, fíjense, que se vive con alegría. No es un proyecto de tristeza, de dolor. Repito que mucha gente dice, es que seguir al Señor es sufrir. Claro, ha habido líneas en otro momento. Los seres humanos siempre logramos decir cosas que son muy ciertas y a veces decimos cosas que no son tan ciertas. Eso le ha pasado a todos los seres humanos, incluso a los que han sido canonizados. ¿Sí? Han dicho cosas que no eran tan ciertas. En su momento creyeron que eran ciertas, pero luego se dieron cuenta y nos dimos cuenta que no eran tan ciertas. Ejemplo, San Agustín con el bendito pues infierno chiquito para los niños, ¿se acuerdan? El limbo, que el Papa Benedicto dijo, eso no existe. Fue una idea que tuvo, pero no existe el limbo. O Santa Teresa decía, a los que tú amas los crucificas, y a los que crucificas los amas. En el lenguaje nuestro, chuleta, es que significa que entrar a la vida cristiana es sufrir. No, entrar a la vida cristiana, seguir realmente la vida, el proyecto de Dios, como lo hizo Jesús, es un proyecto de alegría. Es un proyecto de vida abundante, es un proyecto de gozo. ¿Por qué? Porque es el gozo desde el amor. Y es que este proyecto no se entiende si no es desde el amor. Alguien me decía, padre, pero usted ¿por qué habla siempre del amor? Porque es que el proyecto de Dios no se entiende si no es desde el amor. Dice una anécdota que cuando estaba San Juan, ya ancianito, lo buscaban ya era el último de los apóstoles. Y que oír a San Juan era pues San Juan. Entonces lo buscaron en un lugar para que predicara, salió ahí a pasitos y miró a la gente y le dijo, ámense los unos a los otros. Y se devolvió. Dice, y ya eso es todo. Y se lo vuelve y dice, ¿quieren algo más grande? ¿Hay algo más grande que esto? Ámense los unos a los otros. Entonces el problema está de dónde arrancamos para la experiencia de vida de fe cristiana. Si no arrancamos desde la misma experiencia del amor, estaremos viviendo una cristiandad dolorosa, una cristiandad de miedo, una vida cristiana de miedo, de dolor, de sufrimiento. Cuando partimos de la experiencia profunda de amor, es decir, de ser amados de Dios, de sentirnos, de sabernos amados totalmente, sin ningún ápice de crítica de Dios, sin ningún ápice de condena de Dios, sino total amor. Cuando entendemos esto, entendemos que somos amor. Claro, es que si Dios nos ama totalmente es porque nosotros somos parte de Él. Nosotros somos producto de su mismo espíritu. ¿Y puede Dios odiarse a sí mismo? Eso es impensable. Lo que pasa es que Dios se ama a sí mismo y ama a cada parte de sí, a nosotros. Entonces Él quiere que en este mundo físico, en este mundo ilusorio, en este mundo pasajero, recuerden que hace un par de domingos decía el Cogelet que todo, absolutamente todo en este mundo es vana ilusión. Todo, la belleza, el dinero, el poder, todo es vana ilusión. ¿Por qué? Todo se acaba. Todo pasa. Entonces, en este mundo de vana ilusión que pasa en un instante, dice, Jesús vino a enseñarnos que en esta experiencia también debemos vivir lo que somos. Vivir amor, a vivir lo que somos. Porque si no vivimos lo que somos, nos rompemos. Entonces, si no vivimos lo que somos, estamos en desamor,
estamos en tristeza, estamos en odio, estamos en resentimiento, no tenemos paz. No heredamos el reino de Dios. En el texto de hoy, no me metí en esa parte porque iba a alargarme mucho, decía, ni los idólatras, ni los egoístas, ni los que están peleándose, ni los que odian, ni los homosexuales, ni los afeminados entrarán en el reino de Dios. Pero ¿de qué está hablando Pablo? No está hablando para después de muerto, sino el reinado de Dios. Es decir, el que está viviendo desde el no amor en lo que sea, no está dejando reinar el amor. Por eso no vive el reino de Dios, claro, que es el reino del amor. Cualquier actitud que no esté en sintonía con Jesús es una cerrazón al reino de Dios, a que Dios reine en uno. Toda actitud diferente a Jesús son obstáculos que ponemos para impedir que Dios reine, que el amor reine en nosotros y que nos revele que somos amor como nuestro Padre, porque somos imagen y semejanza suya. Entonces, vivir el ejemplo de Cristo, dice, es lo que debe mostrarse como obediencia al proyecto de Dios, como hijos que viven su fe con alegría, no en tristeza, no en queja, alegría. Por eso el Papa Francisco va a decir que la nueva etapa de la iglesia ha de estar marcada por la alegría. La alegría. De esta forma serán un signo del nuevo estilo de vida para todos. Y esto no tiene que ver con aparentar alegría, no es aparentar alegría, es vivir la alegría, que es diferente. Una cosa es que uno aparente alegría y otra cosa es que tú vivas la alegría. La alegría de saberme amado por Dios, de tenerlo todo en Dios. No necesito nada, yo lo tengo todo en Dios y lo que viene, viene por añadidura, punto. Dios sabe lo que realmente necesito en el proyecto de mi vida. Entonces vivir con alegría hace que todos vean cómo se vive el nuevo estilo de vida. Es decir, la vida de Jesús, la vida del Hijo de Dios, la vida de los hijos de Dios. Pablo les anuncia el envío de los dos colaboradores suyos, Timoteo y Epafrodito, que les expondrán más ampliamente los sentimientos de cariño que tiene para con ellos. Porque en los sentimientos de cariño que Pablo tiene para la comunidad, también la comunidad puede leer el amor de Dios. Cuando el Papa escribió Misericordiae Vultus y luego escribió para el año de la misericordia y luego escribió en el año de San José, escribió esta carta sobre San José, Patris Corde. Él decía algo muy hermoso, dice, Jesús aprendió la ternura del Padre en la ternura de José. Como José trataba a María y lo trataba a él pudo leer en la ternura de José, su padre, la ternura del Padre Dios. Entonces, como en la familia de hoy, la ternura de los padres a los hijos hacen que los hijos pequeños vean en los padres la ternura de su Padre Dios. Cuando los hijos empiezan a crecer y ven una iglesia que habla de la ternura de Dios, el amor de Dios, pero en sus padres ven otra cosa, dejan de creer. Y los padres se preguntan, ¿por qué es que si yo los llevé desde niño a la iglesia y iban contentos, ya cuando crecieron ya no quisieron ir más? Claro, es que ven la disociación que hay entre lo que se pronuncia sobre la vida cristiana y lo que se vive en casa. Y esto me lo han dicho niños a mí. Una vez una familia me trajo 2 hijos. Dice, padre, mire, este niño ya tiene 12 años y la niña tiene 10 y no quieren ya participar de la iglesia. Al principio estaban contentísimos y ahora no quieren participar. Entonces yo le dije, déjeme hablar un poquito con ellos a solas.
Y ellos se quedaron allá aparte y a ver qué pasa. Dice, no, padre, lo que pasa es que ellos son unos hipócritas. Usted lo ve de la mano comulgando, pero en mi casa se tiene una chancleta y se dicen vulgaridades y se insultan. Eso, claro, por eso dice Pablo, en la medida que vivamos con los sentimientos de Cristo, en la medida que él mismo como evangelizador le comunica a los filipenses su cariño, ellos pueden leer allí el cariño de Dios, el amor de Dios. El punto tercero de la carta dice, esta comunidad se vio también alterada por la predicación de algunos judeocristianos, así se le llama a este grupo, que pretendían imponer la obligatoriedad de la observancia de la ley mosaica, que incluía, claro, lo obligatorio de la circuncisión, comenzando por eso, la circuncisión como obligatoria, y además las leyes judías. Entonces, él que es judío, Pablo, circuncidado, defensor de la ley mosaica años atrás, ahora dice, por ahí no va la cosa. Ahora, una vez fue alcanzado por Cristo, comprendió que la fe le ha llamado y le ha liberado de todas cargas legales para vivir la experiencia del amor. Y es por eso que Jesús dice, el que vive el amor, recuerden cuando le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y él le dice, ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, quien vive estos mandamientos, este mandamiento, porque es uno solo, cumple la ley y los profetas. Es decir, el que descubre el camino real del amor de Dios, ya cumple todo, porque vive el amor. Mientras una persona puede vivir la ley sin amor, en la obligatoriedad, la ley sin amor. Esto es lo difícil, vivir de leyes y estar sin amor. Y es lo que pasa muchas veces en nuestras comunidades. Muchas leyes, mucha normatividad, pero poco amor. Cuando debe ser lo contrario, mucho amor, y con ese mucho amor todas las leyes quedan superadas, porque todo se vive desde el amor. Además de eso también, Pablo va a decir que hay que hacer una carrera como un atleta. No hay que bajar la guardia. Hay que caminar en dirección de la meta siempre. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura de Cristo. Es decir, llegar a darme cuenta que soy Él. Cuando dice, al final, después de la muerte, lo veremos cara a cara y nos veremos semejantes a Él. No es que en aquel momento seremos semejantes, desde ahora lo somos, solo que ahora no lo vemos. No se ha manifestado, no lo vemos. Pero ya cada uno de nosotros es semejante a Jesús, porque tenemos el mismo Espíritu de Jesús. ¿Ve? En todo esto lo que quiere decir es que una vida en la que se aprecie todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y valor, es la vida en Cristo. Y todo basado en el amor. Luego viene la parte final, punto 4, que son los agradecimientos por la ayuda recibida. Pablo se muestra agradecido por la ayuda económica que le han mandado. No es la primera vez que lo ayudan varias veces, por lo menos 3 veces. Y él se siente muy agradecido por la ayuda que le han dado, y dice que es signo de comunión, de solidaridad y de un suave aroma que se eleva como un sacrificio litúrgico. Es decir, ayudar a otro, asistir a otro, es como un sacrificio litúrgico. Y Pablo deja claro también que
ese agradecimiento está lleno de cariño, de afecto, de amor, y que pues todo ello y todo lo que ha vivido en privaciones, en dolor, no es más que un elemento positivo para la evangelización. Es decir, Pablo no está en el derrotismo, sino que es positivo. ¿Por qué? Porque él está clarito que el mundo se está desarrollando. Si yo le he entregado la vida a Cristo, la vida a Dios, y me dejo guiar por el Espíritu Santo, lo que se va dando como debe ser. Cuando yo quiero cambiar las cosas, es cuando la daño. Cuando yo quiero llevar las cosas como yo quiero, es cuando la daño. Tengo que dejar conducir la historia desde el Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo el que me empuje, el que me guíe en ese momento que se llama vida. Y esto es lo que tenemos que aprender en las comunidades. Una comunidad que no vibra, que no crece en los sentimientos de Cristo, es decir, en el amor, en la sencillez, en la alegría, en la justicia, en la ternura, en el amor a los otros, no está bien. Algo se perdió en el camino. Algo no está bien. No se ha asumido el proyecto de Dios. Bien, entonces con esta introducción vamos ahora a abrir el espacio si alguien quiere preguntar algo o hacer un comentario, etcétera, sobre la introducción a esta epístola a los filipenses. Recordemos que a partir de la otra semana estaremos desarrollándolo de manera pues más exhaustiva, paso a paso, versículo a versículo, incluso usando el lenguaje original griego para ver algunas de las palabras que se mencionan aquí en esta carta. Saludos, padre y hermanos. Hay una consulta en redes, dice: estoy totalmente de acuerdo de que seguir a Dios no es para sufrir. Por lo general, cuando comenzamos a participar o conocer a Dios, siempre que nos sucede algo malo, decimos que es una prueba de Dios. ¿Qué dice de esto, padre? Bueno, es interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque si vamos, ya después lo estudiaremos, ¿no? Cuando veamos Santiago 1:13. Cuando veamos la carta a Santiago 1:13, dice: nadie cuando viva una prueba diga que Dios lo está probando. Porque Dios ni es probado ni prueba a nadie. Lo que nos sucede viene de la propia concupiscencia, es decir, de la propia humanidad, de la propia realidad que vivimos. En este mundo todo mundo pasa por dolores, enfermedades, pérdida. Eso es parte de esta vida, no es prueba de Dios. Dios no prueba a nadie. ¿Sí? Santiago 1:13. ¿Puede alguna persona amarse y no amar a nadie, o a la inversa, amar a la persona y no amarse uno? No. Primero, una persona llega a amarse cuando realmente descubre quién es. Mientras una persona esté diciendo yo soy un pecador, una pecadora, yo no sirvo, yo no se está amando, se está victimizando, se está latigando. Y regularmente dice la ley, si nos basamos en la ley, que un error, una falta se paga una sola vez. No se paga más de una sola vez un delito. Solo se paga una sola vez. Nosotros cuando erramos no solo pagamos una vez, sino que continuamente estamos machacándonos ese error. Y a veces años, décadas después. Entonces, para poder amarnos, debo primero encontrarme con el amor. Es decir, con Dios. Y ver cuánto me ama. Entonces, ¿por qué me ama tanto Dios? Porque soy amor. Entonces, cuando acepto que soy amor, empiezo a amarme. Y cuando empiezo a amarme, empiezo a amar a los demás. Porque no puedo amar a los demás si no me amo a mí mismo. Es imposible. Imposible.
hay gente que dice, y aprovecho este momento, Padre, ¿por qué si yo soy una buena persona, yo amo a la gente, y yo por qué sufro tanto? Si yo voy a la iglesia y yo rezo y yo oro y a mí todo me va mal y no sé qué. Entonces tengo que ir llevándola poquito a poquito a decirle, lo que pasa es que tú no te amas. ¿Cómo que no? Si no te amas. ¿Tú te das tiempo de meditación? ¿Tú te das tiempo de lectura de la palabra? ¿Tú te das tiempo para experimentar que eres hija de Dios, para agradecer que eres hija de Dios, para meditar que eres imagen y semejanza suya? ¿Tú te das tiempo para saber que eres amor y no autocastigarte y autoflagelarte? No, Padre. Yo siempre estoy diciendo que no soy digna, que no. Claro, no te amas. Ahora, todo lo que te pasa, tú mismo lo has pedido. Tú mismo has pedido todo lo que te sucede. Si te amas, porque descubres el amor que es Dios, entonces el reino de Dios se vuelve tu centro. Y todo lo demás viene por añadidura. Si no me amo porque no he encontrado el amor, estaré siempre corriendo tras las añadiduras y sufriendo porque otros me quieren quitar las añadiduras. Dinero, poder, personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿claro? A ver, ¿alguien más? Un comentario, Padre. Observo yo en esta carta a los filipenses la calidad afectiva, de amistad, de cercanía y amor cristiano con que Pablo pues se dirige a las comunidades de entonces. Porque yo leía acá en el versículo 3, dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios, y siempre que pido cualquier cosa por todos ustedes, lo hago con alegría. Siguiente al versículo 7, que dice: es justo que sienta esto de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Bueno, eso lo veremos la otra formación, que veremos ya el capítulo 1. Pero sí, lo que sí es que lo fundamental que Pablo está marcando es el amor. Pero el amor ágape o agapan, el amor de Dios, del cual yo debo convertirme en instrumento porque me doy cuenta que soy eso mismo. Por tanto, cuando me doy cuenta y acepto que soy amor, voy a vibrar con Dios. Fíjense, cuando usted toma dos guitarras, por ejemplo, que están afinadas, bien, usted suena, por ejemplo, la primera, o si lo hacemos más con las altas, sonamos la sexta de una guitarra, la sexta de la otra va a sonar. Usted la suena, la otra también vibra. Porque esta está en sintonía con aquella, en la misma vibración. Esta hace vibrar aquella. Algo similar. Cuando yo descubro quién soy y estoy seguro de que soy imagen y semejanza de Dios, entonces el vibrar de Dios, que es el amor, se vuelve mi vibrar. Y me vuelvo instrumento visible del amor de Dios como compasión, como vida compasiva. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches a todos, buenas noches, Padre. Tomando el ejemplo de la vibración que acaba de mencionar, esta vibración del cual usted habla, que es el amor de Dios, reconocer esto es la humildad. Es una pregunta. ¿Cómo? Usted está mencionando que del mismo ejemplo que usted está dando sobre la vibración, este vibrar de Dios en la vida de nosotros, ese reconocer esa vibración en mi vida, eso es humildad. Unidad. Humildad. Humildad. Por supuesto, es humildad porque es la verdad. La humildad es la verdad. Cuando me reconozco quién soy
y acepto quién soy y vivo eso, vivo la mayor humildad. La humildad no es decir, no, yo no soy eso, no puede ser. Eso es una soberbia disfrazada de humildad. La auténtica humildad reconoce la verdad. ¿Sí? Reconoce la verdad. Alguien me decía un día, dice, yo no sé por qué la gente me agrede en la comunidad, la gente me ataca en la comunidad, siempre ha sido así. Entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que tú eres una hija de Dios santa. No, padre, yo no soy eso, yo no, por eso te agreden. Porque tú misma te estás agrediendo a ti. Tú no aceptas quién eres de verdad. Te agredes. Y como te agredes a ti misma, los demás también te van a agredir porque son un espejo de ti. ¿Ves? Si yo me amo, voy a ver también ese espejo allá. Por eso dice Pablo, para los puros todo es puro. Para los impuros todo es impuro. Porque es un espejo la vida. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, buenas noches, padre y hermanos. Era para contar una anécdota que me llamó mucho la atención leyendo, escuchándole. En ese momento cuando usted hablaba de tener los mismos sentimientos de Cristo, una vez mi hijo, estando más pequeño, todas las mañanas tenemos por costumbre, cuando nos subimos al carro, mientras vamos conduciendo hacia el colegio, hacer oración. Y siempre tengo por costumbre en la oración pedir eso, tener los mismos sentimientos de Cristo. Y un día mi hijo, estando más pequeño, me pregunta, mamá, ¿tú realmente crees que eso es posible? ¿Tú crees realmente que podamos tener los mismos sentimientos de Cristo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos en algún momento lograr tenerlos? Entonces yo le digo, en ese momento me dejó así como un poco fuera de base y le digo, realmente no es algo que tenemos que buscarlo. Realmente Jesús pone en nosotros sus mismos sentimientos. Como hijos que somos de Él, los pone. Lo que pasa es que nosotros no lo descubrimos hasta el momento en que amamos a los hermanos. Y él se quedó así como que no entendió mucho el asunto, pero ahora que lo escucho hablar, se me vino esa anécdota a la mente. Claro, yo recuerdo una vez que siendo, creo que seminarista todavía, le dije a un teólogo, esto es que Jesús nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo. Y él me dijo, ¿y cómo sabemos cuáles fueron los sentimientos de Cristo? ¿Qué sabemos nosotros? Pero después que estudié más, me di cuenta que sí se puede saber, claro, porque los sentimientos de Cristo fueron el amor del Padre. Es el amor del Padre. Y lo que dijiste es cierto, no tengo que hacer una carrera, hacer 10 ayunos, no comer en 30 días. No. Tengo que darme cuenta quién soy. En el momento en que me doy cuenta quién soy y acepto quién soy, los sentimientos de Cristo salen solitos. Porque el amor de Dios va a fluir a través de mí, a los demás. Es decir, tener los sentimientos de Cristo no es una tarea titánica donde tengo que luchar para poder tenerlo, no. Descubriendo quién soy y aceptando quién soy, imagen y semejanza de Dios, hijos de Dios elegidos, consagrados y amados desde antes de la creación del mundo, cuando yo acepte eso de verdad y lo viva de verdad, solo van a salir los sentimientos de Cristo. No es que lo compro en la lotería, ni lo compro en un lugar, ni lo voy a lograr con un ejercicio. Es la apertura a la verdad, es descubrir quién soy. Es simple, es vivir lo que somos. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra cosa? No hay más gente aquí en las redes preguntando, ¿no? Todo bien. Entonces, bueno, vamos a culminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta noche llegar a esta introducción de esta carta y poder ya vislumbrar lo que nos vas a ofrecer a través de estos días, de estas semanas, con el estudio y la oración de este texto. Que realmente nosotros nos abramos a tu verdad
y aceptemos tu verdad, que somos hijos, hijas tuyos, amados eternamente, elegidos y consagrados desde el amor y para el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos la atención prestada y recordamos que nos veremos prontamente a esta misma hora y por estos mismos canales.